Un día más, bienvenidos a este cutre canal y es posible que hoy, si hay tiempo, haya dos vídeos, porque yo quería hablar del escrache que le hicieron ayer a Irene Montero y de los mensajitos que ha ido moviendo Monedero, porque ya sabéis que la destrucción de Podemos es uno de mis pasatiempos favoritos, pero esta noche han sido los Oscars, entonces me gustaría aclarar una cosa. La versión oficial va a ser todo el rato que es que Emilia Pérez lo ha perdido todo por unos tweets que hizo Carla Sofía. Veréis, primero tenemos que pensar en varias cosas. Una, ¿cómo es la votación de los Oscars? Pues cada académico vota, igual que en los Goya. Cada persona tiene un voto. Segunda, ¿por qué los Oscars y Hollywood en general tienen este rollo tan woke? Pues por sistemas de propaganda. Para esto quiero volver mucho tiempo atrás. Tú piensa, ¿por qué no podemos hablar del pintor austriaco y ni siquiera puedo decir su nombre aquí y tengo que decir nazis en lugar de nacionalsocialismo para que no me censuren? Y sin embargo se puede hablar de Stalin y se puede decir comunismo sin ningún problema. Pues se debe a maniobras de propaganda. Cuando el pintor austriaco cae y las nazis también, las nazis rubias, pues todo el sistema de propaganda montado por Goebbels a mayor gloria del pintor austriaco y las nazis rubias cae. Sin embargo, el de Stalin no cae. Si el principal propagandista de el pintor austriaco era Goebbels, el principal propagandista de Stalin fue Willy Musenberg, que no se ha hecho tan famoso como Goebbels ni de coña, pero que recibía dinero directamente del Comintern, de la Internacional Comunista, para invertir ese dinero en crear propaganda en Europa. Por ejemplo, el pintor Groth estaba directamente pagado por él, así como un montón de intelectuales, como, no sé, ahora me viene a la cabeza Malraux, André Malraux y John Dos Passos, pero bueno, buscaré una lista, que seguro que hay más. Y a la vez pagaba emisoras de radio, películas, estudios de teatro, un 2, 3 responde otra vez, periódicos, todos iban siendo pagados directamente desde allí. Y con esto se creó la idea de el fascismo y el antifascismo que aún usamos hoy, ¿vale? Este rollo de eres un fascista, la lucha antifascista, viene desde Musenberg. Esta idea de ir pagando para construir relatos llega hasta hoy y, por ejemplo, Hollywood ha recibido mucho dinero de los fondos del DEI, Diversidad, Igualdad, Diversity, Equality and Inclusion. Diversidad, igualdad, inclusividad. Y esos fondos han ido subvencionando muchas películas. Para hacer una película en Hollywood necesitas financiación. A veces llegaba a los fondos DEI y a veces llegaba pues de los sitios más raros. Por ejemplo, Netflix, uno de los accionistas de Netflix son los laboratorios Abbott, A-B-T, Abbott Biological Laboratories, que ¿cómo es que son accionistas de Netflix? Pues porque son, entre otras cosas, son enormes en bolsa. Los fabricantes de Lupron, que es el medicamento que se usa para el bloqueo de la pubertad. Entonces por eso Netflix tenía tantísimas series sobre niños en transición y en particular una serie horrible y supercursa de un niño que quiere ser niña y pasa la transición y montones de caracteres secundarios, personajes secundarios que eran adolescentes que iban a vivir una transición, ¿vale? Pues por eso Hollywood ha recibido muchísimo dinero de las proveniencias más raras para películas y series y por eso se ha creado este rollo woke en Hollywood y en cuanto te apartas de ahí, cancelación, como la que vivió Gina Carano, creo que se llama esta chica que estaba en una serie de la Guerra de las Galaxias, dijo que era republicana y se le acabó la carrera, ahora supongo que la recuperará, o como la que ha vivido Carla Sofía Gascon. Entonces, de puertas para afuera, todo es woke, viva Elliot Page, todo es qué bonita la diversidad, pero en la academia queda un montón de gente calladita que no es nada woke. Personas mayores que llevan allí muchos años y hay muchísimo judío, muchísimo. Entonces, el apoyo a Hamas no les ha hecho particular ilusión precisamente. Mikey Madison, la protagonista de Anora, es una chica judía y que además nunca, jamás se ha posicionado políticamente en nada, calladita como una puerta, de lo cual podemos suponer
que cuando alguien no habla en un contexto en el que solo hay un discurso, podemos suponer que está en contra del discurso. No lo ha dicho, pero lo podemos imaginar. La película Anora no tiene ninguna carga política. En un momento en el que todo se politiza, ya llama la atención. The Brutalist trata sobre un personaje judío y a este personaje judío que lucha contra el antisemitismo casualmente se le ha premiado. Vais viendo, ¿no? A veces, cuando el discurso imperante es uno, la gente que está callada ya está hablando del discurso. Entonces, en estos momentos en los que Hollywood ha bebido muchísimo de financiación, repito, de los fondos de EI y de financiación tan oscura como puede ser que Netflix tenga como accionariado a un laboratorio, y en estos momentos en el que parece que en Hollywood solo impera un discurso único, hay una forma muy sutil y muy calladita de meter otro discurso, que es premiar a Anora. Premiar a una actriz judía, premiar a Adrien Brody, que hace una película en el que el protagonista es judío y vive el antisemitismo, por ejemplo, y todo esto lo pueden hacer pues señores que llevan en la academia muchísimos años, productores sobre todo hay muchísimos judíos, guionistas hay muchísimos judíos y que, sabedores de lo que es una campaña de cancelación, han estado muy calladitos durante un ratito, pero su voz se ha dejado escuchar de otra manera. Y luego una cosa son las nominaciones y otra lo que pueda suceder de verdad. Se te nomina también por votos. Entonces, nosotros no sabemos cuántos votos recibió Emilia Pérez para ser nominada junto a Nora. Puede que recibiera incluso más votos a Nora, pero se le dio más publicidad y promoción a Emilia Pérez en su momento porque muchísimos medios también estaban subvencionados por los fondos de la DEI, los fondos de diversidad. Equality, no sé si se dice como igualdad, pero bueno, equality and inclusion. Diversidad, igualdad, inclusión, los fondos de EI. Y entonces, la cabecera de Rolling Stone, por ejemplo, de esa revista, es una risa. O sea, Rolling Stone es la revista más pro-woke de la historia. Publicaciones como People, Variety, Vox son también bastante pro-woke y el discurso es el mismo. Pero una cosa es lo que el discurso diga y otra lo que se va a votar al final. Que había un sentimiento pro-woke brutal se vio cuando la población mayoritariamente votó a Trump. Este mismo sentimiento, que había un sentimiento anti-woke. Que había un discurso por un lado y un sentimiento por otro. Es muy difícil expresar tu sentimiento cuando hay una campaña de cancelación, cuando o directamente pueden amenazarte con multas enormes como me amenazaron a mí, etc. Entonces no te dejan hablar, pero una cosa es el discurso oficial y otra lo que realmente existe. Por ejemplo, fue aterrador cuando se hicieron películas y series de Harry Potter y no se le invitaba a J.K. Rowling porque se había atrevido a decir la verdad. Pues que ya no quería compartir cuartos de baño, no con mujeres trans, porque cuando pensamos en una mujer trans pensamos en alguien con un pase muy grande y que parece muy femenina, pero es que luego empiezas a ver a señores de 1,90 m que se han puesto una peluca y que se autoidentifican como mujeres, ya no es lo mismo. Tened en cuenta que en Estados Unidos es aterrador, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, la cantidad de delincuentes sexuales que se autoidentificaron como mujeres y que acabaron internados en cárceles femeninas. Aquí tenemos, siempre lo recuerdo, 2 que se sepa, pero muchos de los que no se puede hablar, porque la propia ley prohíbe a los funcionarios que hablen de este tema. Entonces, realmente había mucha animosidad y mucha corriente subterránea harta de este tema, y yo creo que esto se ha visto claramente en los Oscars. No ha sido tanto una reacción contra los tuits de Carla Sofía Gascón como todos los académicos judíos votando como un solo hombre. Puede ser también que gente que iba a votar a Emilia Pérez decidió no votarle por los tweets de Carla Sofía. Todo puede suceder. Pero premiar a Nora, que es una película, sí, mona, pero hasta ahí. The Brutalist es brutal. Y premiar a Nora por encima de Cónclave es claramente premiar a una actriz judía cuyo silencio
es muy elocuente. En un momento en que todos estaban con su bandera palestina y patatín patatín, esta chica no decía palabra. Y con eso bastaba. Premiar a The Brutalist, que yo creo que le tenían que haber premiado mucho más, pero bueno, esto es una idea personal, es premiar a un personaje judío que lucha contra el antisemitismo y que lo pasa fatal. No premiar a Cónclave, para mí pues, es una película que me gusta mucho. Bueno, pues ha sido porque en la Academia de Cine Americana no hay tanto católico. No hay tanto católico. Los productores en general suelen ser judíos. Hollywood está atravesando una crisis brutal. Por ejemplo, hace poco vi un artículo en el que hablaba de gente que antes vivía muy bien en Hollywood y que ahora tiene problemas to make ends meet, que esto significa pues como para llegar a fin de mes. Entre ellos estaba pues una maquilladora, que antes una maquilladora de Hollywood cobraba una pasta, había guionistas, había montadores y todos decían que habían pasado de vivir muy bien a no vivir tan bien. ¿Por qué? Uno fue la huelga de guionistas de la pandemia. Otro ha sido pues la competencia de medios como este en el que estoy yo ahora, es decir, que ahora mismo puedes entrar en YouTube y ver series hechas con un móvil por un chico en Pakistán, ¿no? O puedes ver otra serie de cosas. Y la tercera es el haber forzado el DEI, la diversidad, la igualdad y la inclusión. A ver, no hay nada de malo en promover diversidad, por supuesto, pero cuando es forzada se nota. Yo os ponía un ejemplo de... Ay, perdón, es que no veo tres en un burro. Yo os ponía un ejemplo de cuando pusieron a la Ana Bolena negra, ¿vale? Em, que esto ya era como una broma, pero también el de la BBC, que en las series de la BBC siempre hay parejas interraciales, Pakistán, indio, negro con persona blanca, rubia, de ojos azules, cuando en la vida real, en Reino Unido, solo el 7% de las parejas son interraciales. Y te ponen muchas veces un pakistaní casado con una persona rubia de ojos azules cuando la gran mayoría de los pakistaníes se casan entre ellos, porque además en un altísimo tanto por ciento son acuerdos concertados entre familias y porque los primeros que no querrían casarse con un rubio de ojos azules son los propios pakistaníes porque está mal visto. De la misma forma que si conocéis a gitanos, en muchos casos está muy mal visto que un gitano o una gitana se case con un payo o una paya. Vale si es, bueno, si no es gitano puro pero tiene familia, pero directamente con un payo está muy mal visto, muy en particular en caso de una mujer. Un hombre todavía, pero una mujer, igual que lo piensan los judíos, es la que lleva la raza. Tú eres gitano si eres hijo de una gitana. Si tu padre es gitano pero tu madre es paya, se acabó la historia. Tú eres judío si tu madre es judía. Si tu padre es judío pero tu madre es gentil, pues no. Es bastante lógico porque cuando no había pruebas de ADN, la garantía era que hubieras nacido una madre. Lo entiendo. Entonces, repito que claro que había un forzar tanto la cosa que se perdía verosimilitud. Es decir, eh, excepto que hagas una cosa como Wicked, que es completamente un cuento de hadas, y ahí da igual que la bruja del este o la bruja mala sea blanca, negra, amarilla o azul, como un pitufo, pues cuando estás intentando contar una historia realista, como un thriller, por ejemplo, pues los thrillers de la BBC que pasan de repente en Gales y te encuentras en Gales a una señora más negra que un tizón que dices, esto no cuela aquí. O cuando hacían cosas de época, por ejemplo, mi serie favorita de los animalitos y el veterinario, que no recuerdo cómo se llama, pero bueno, la serie de los animalitos y el veterinario de la BBC. Ah, sí, todas esas criaturas grandes y pequeñas, creo que se llama, que de repente te ponían en los años 50 a una granjera negra. Bueno, pues mis padres han vivido en el Gales rural, que vivieron en Cardiff en los años 50 y te aseguro que no, que allí solo había galeses porque además era muy difícil llegar a Gales y la población que llegaba desde las colonias, la población migrante, la población racializada, como la queráis llamar, se quedaba en las metrópolis. No se iba a entornos rurales porque, entre otras cosas, era muy difícil llegar. Llegar a Cardiff era una odisea. Pero bueno, volvamos a Hollywood.
Hay que tener en cuenta un detalle muy importante de la ceremonia. Cuando el equipo de un documental que se llama No Other's Land sobre Gaza va a recibir el premio al mejor documental, hay tres personas que no aplauden. Una es Diane Warren, una actriz mayor, otro es Ben Stiller y otra es Mickey Madison. Diane Warren encima pone caras, pero los otros se quedan como... Buah, es decir, Mickey Madison no necesita decir yo apoyo a Israel, con eso ya se ve. Y creo que eso es lo que le ha permitido ganar el Oscar a la mejor actriz. ¿Por qué? Porque todos los judíos han votado a Mickey Madison. Los pro-palestinos han votado a No Other's Land, pero no han votado a Emilia Pérez porque le han hecho la cancelación a esta señora. Pero yo creo que es posible que incluso sin la campaña de cancelación contra Carla Sofía Gascón hubiera emergido ese voto silente, subterráneo, y hubieran votado a Mickey Madison de todas formas, por apoyar a Israel de forma callada en un contexto en el que en Estados Unidos no puedes apoyar a Israel de forma obvia en un entorno tan DEI como es el de Hollywood. Otra cosa que habréis notado es que tradicionalmente los Oscars eran muy políticos, como los Goya. Sin embargo, ayer hubo muy pocos chistes políticos. Uno que era muy gracioso es que Conan O'Brien se sube y estaba presentando, y después de que ha habido 2 premios para Nora, hace una risa diciendo: bueno, creo que la audiencia está contenta porque por fin han visto a alguien enfrentado a un poderoso oligarca ruso. Y esto era ahí como una alusión a Trump muy sutil. Pero se ha notado mucho que de alguna manera se les ha dado una orden de que este año los Oscars no fueran tan políticos, porque se ha percibido como hay películas que han sido directamente boicoteadas en Estados Unidos, y sobre todo más como Disney o Amazon han sido boicoteadas porque el discurso woke lo llevaron demasiado lejos. Por ejemplo, aquí en España, recordaréis que en España se boicoteó a una serie porque metía a creo que era un búfalo no binario, y entonces empezó a haber en Twitter un montón de gente diciendo: yo no quiero que mi hijo de 4 años o de 3 años y empiece a escuchar el rollo del no binarismo hasta en una serie. Disney se encontró con muchísimos problemas y muchas cancelaciones por, evidentemente por eso, porque hay mucha gente que no quiere que su niño pequeño le esté viniendo el adoctrinamiento ya no solo en colegios, sino también en series. Una de las cosas en las que se empezó a sospechar que Trump iba a ganar fue un detalle como este. Empezó a subir de forma brutal las inscripciones hubo un incremento de las inscripciones en colegios católicos, y en Estados Unidos no hay tanta población católica, y era porque los únicos colegios en Estados Unidos que no daban el rollo de el sermón de EI, que no animaban a los alumnos a elegir su propia identidad, eran los católicos. Y como había tanto miedo, porque como sabéis, y esto pasa también en España, si un chico o chica decía que quería cambiar y que quería iniciar una transición, sus profesores, según la ley, no estaban obligados a informar a los padres. Se empezó a crear una corriente de pánico en la que se dijo: bueno, pues el único sitio donde no les van a meter esta charla es en colegios católicos. Se daba la paradoja de que muchos protestantes estaban inscribiendo a sus hijos en colegios católicos. Ayer precisamente estaba viendo una película del año 96 que se llama La jaula de las locas, y esta película incluía a personajes trans, a drag queens, a una pareja gay, a muchísimas... O sea, todo sucedía en un sitio, en un super local, en un bar-restaurante de todo, que estaba regentado por una pareja gay y que se especializaba en drag queens. Y había personajes de todo tipo. Esta película fue un éxito en el 96 y además fue un éxito en taquilla en su día, y luego ha sido un éxito en todas las plataformas en las que ha estado, etcétera, 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 pero no estaba nada forzada. Es decir, el respeto a las audiencias, el respeto a las personas gays, trans, ya existía en el 96.
ya había películas con personajes trans, ya había películas con personajes gays y lésbicos. Yo en el 98 gané el Nadal con una novela en la que las protagonistas eran todas lesbianas y bisexuales. Entonces, el empezar a forzar esto a saco lo que va a conseguir es un backlash. Es decir, gente a la que le importaba cero y menos si tu orientación sexual, yo les estoy viendo ahora como muy para atrás. Yo ahora mismo, que toda mi vida he estado rodeada de gays y lesbianas, veo que las lesbianas tienen miedo a según qué bares. Catherine Stock contaba que ella nunca pudo imaginar que ella y sus amigas iban a evitar bares con la banderita por miedo. Catherine Stock es una escritora lesbiana a la que le hicieron una campaña de cancelación brutal. Brutal. Entonces, el Divide y Vencerás ha dividido también a la comunidad gay y lésbica, porque las lesbianas tienen ahora mucho miedo al sector gay queer. ¿Por qué? Es algo que fuera no se entiende. Porque para los queers, cualquier persona que se autoidentifique mujer es una mujer. Por lo tanto, si tú eres una lesbiana de toda la vida, de las que te acuestas con personas con, como no se puede decir la palabra, tenebrátula, es decir, órgano genital femenino, pues no querrás acostarte con una persona con manubrio por muy mujer que se sienta. Y esto crea que las lesbianas se aparten de ese movimiento. ¿Y cuál es la base del divide y vencerás? Dividir a la gente y dividir a grupos, hacerlos más pequeños para poder controlarlos. Bueno, pues con todo esto, resumiendo, que lo que queríamos contar, lo que quería contar yo, porque estoy usando el plural majestático, es que en realidad la victoria de Anora supone que ha habido un backlash, una reacción brutal en Hollywood y que la vieja guardia judía de Hollywood está premiando a Mickey Madison porque es pro-Israel, ¿vale? No sé si lo he dicho, pero eran Diane Warren, Mickey Madison y Ben Stiller los que no aplaudieron en No Man's Land cuando les dieron el premio a No Man's Land. Y que no es tanto por lo que ha pasado con Carla Sofía, sino porque la vieja guardia ya se está revelando. Y bueno, espero que os haya gustado y recordad, dejad un comentario, suscribirte si no te has suscrito, dejar un comentario, suscribirte si no te has suscrito. Si quieres donar para el Cutre Canal puedes hacerlo aquí y aquí, porque aunque se monetiza, pues no da mucho dinero. O sea, me da hasta vergüenza decir lo poco que se gana, pero bueno, me da mucha vergüenza, pero yo confío y esto aumentará. Por eso hago vídeos todos los días, aquí y aquí, o sea, en PayPal y en Buy Me a Coffee. Y los comentarios tóxicos también ayudan, pero ya cuando lea la palabra fascista lo voy a eliminar, porque aunque sea para que sube métricas, estoy hasta la tenebrátula de que me llamen fascista, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso, que muchísimas gracias y con un poco de suerte, habrá un vídeo sobre el escrache de Irene Montero esta tarde, o quizá no, depende del día que lleve hoy. Muchas gracias, un beso. Carla Sofía, quería un Oscar quería, creía que se lo llevaría, pero se lo quitaron por mayoría. ¡Olé!